Bueno, bienvenida a la segunda mesa del día de hoy y la sexta mesa de este congreso, titulada Cuerpo, Escritura y Trabajo, Feminismo y Materialismo en la Literatura Latinoamericana Contemporánea. Voy a presentar directamente a la primera ponente, Bernardita Llano. Después presentaré a Fernando y después intervendré yo. Y la pregunta y el espacio de diálogo, pues lo dejamos para el final. Bernardita Llano es full professor en el Dublin College de CUNY, donde ha enseñado por más de 2 décadas en las áreas de español, literatura y cultura latinoamericana y estudio de las mujeres. Sus líneas de investigación se centran en la literatura y la cultura chilena y latinoamericana desde perspectivas que combinan género, clase y etnia. En este sentido, es autora de numerosos artículos sobre la obra de autoras como Diana Ortiz, de quien nos va a hablar hoy, o en relación también con el tema de la ponencia que nos presenta, es autora del capítulo del libro Las mujeres mapuche y la defensa del territorio, una práctica ancestral ecofeminista. Además, ha coeditado también el volumen Poner el cuerpo, rescatar y visibilizar la violencia de género y la sexualidad en los archivos dictatoriales del Cono Sur, publicado por Cuarto Propio en 2017, entre otros muchos trabajos que, como digo, van en esta línea que sigue su ponencia de hoy, que se titula De cuerpo y territorio, la crítica posthumana de Diamela Ortiz en Bayona. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Y voy a compartir unas ideas que me han surgido a raíz de la última novela que ha publicado Diamela y cómo se engarzan un poco con la obra de ella, que es una larga obra, y un poquito para empezar con la recepción que ha tenido ella. Hablar de la obra literaria y la larga trayectoria de la escritora chilena Diamela Ortiz, Premio Nacional de Literatura del 2018, entre otros de gran reconocimiento, supone acercarse, por un lado, al mundo de la Guerra Fría y su despliegue en Chile, y por otro, al debate de las formas estéticas de la llamada literatura comprometida, con la emancipación de los sectores populares y trabajadores dentro de un contexto nacional. Este debate tuvo particular relieve durante la dictadura de Pinochet en el caso chileno y el rol del arte y la literatura refractaria, contestaria, que a pesar de la censura y la represión en la época, seguía ejerciendo su poder cuestionador al régimen. Dentro de este contexto, la escritura del Ortiz fue siempre y sigue siendo molesta para los sectores más tradicionales, bien ideológica como políticamente, pues su lenguaje se instala fuera de los cánones del realismo social, rompiendo modelos de escritura, lectura y consumo. Por el contrario, se trata de una literatura que exige un trabajo interpretativo que tanto las exigencias tradicionales marxistas, particularmente de los años 80 y 90, como las actuales demandas del mercado del libro, que algunos de sus críticos nacionales e internacionales adoptan, no se satisfacen. La crítica acérrima o el pasar por alto la obra literaria del Ortiz ha sido una constante que incluso podemos observar en la primera historia crítica de la literatura chilena en inglés, titulada A History of Chilean Literature del 2022, publicada por Cambridge University Press, editada por Ignacio López Calvo, donde Diamela Ortiz simplemente no aparece, bajo la justificación de que esta historia, cito, expands the cognitive mapping of what is commonly understood as Chilean literature. Expande el mapa cognitivo de lo que comúnmente se entiende como literatura chilena. Fin de cita. El Ortiz y su obra se han sostenido en una crítica al capitalismo y la hegemonía patriarcal y de clase, desde una perspectiva de género que aparece ya en su primera novela Lumpérica de 1983, en plena dictadura,
hasta la última que analizo a continuación, titulada Falla Humana del 2023. Su proyecto escritural ha estado marcado por un lenguaje literario cercano a las vanguardias, donde la contigüidad de los significantes mueve los significados dentro de un mundo hostil y distópico, arrasado por diversas formas de la violencia política, económica y social, que dan cuenta de un imaginario atravesado por la desigualdad en tanto estructura transversal. Falla Humana representa una nueva forma de distopía alegórica donde el capitalismo destruye una cuadra de 20 casas y a sus marginales habitantes. En medio de la expulsión y desesperación de los residentes de un barrio destinado a un inexorable y violento proceso de gentrificación, el TIT subraya la utopía comunitaria como la única posibilidad colectiva, a pesar y contra todo. Un grupo de familias va a ser desalojado de sus casas por una poderosa compañía sin nombre, que busca crecer y romper las normativas vigentes de la expansión corporativista. El escenario del drama podría ser la cuadra de un barrio de Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá o cualquier ciudad latinoamericana. Las pobladoras y pobladores tienen como representante a la vocera de la cuadra, quien intentará apostar por la organización y la resistencia ante un poder económico cuyo engranaje funciona por acumulación y devastación. En este sentido, la novela explora la violencia brutal del capitalismo racializado y sus efectos en la vida cotidiana de un vecindario. Por otro lado, se trata también de una novela poshumana, ya que el punto de vista omnisciente lo asume una búa, ave nocturna cuya visión binocular desde las ramas de un baobab ofrece una perspectiva sabia y clarividente, asociada, por supuesto, a la diosa Atenea, que ve los ataques e indignidades que sufren inexorablemente los morenos, aquellos vecinos y pobladoras de la cuadra. La búa tiene como labor, cito, demorar, detener, cautivar a los camiones, fin de cita, que destruirán todas las casas y a sus habitantes. Su capacidad para ver en la oscuridad y su vuelo silencioso simbolizan el conocimiento que trasciende lo oculto. Más aún, su visión circular desde lo alto confirmará el despojo implacable de los vecinos, cuya situación social y económica no les permite ejercer sus derechos, pues han sido capturados por una economía que los devaluó, como afirma el PIB. En la historia, la búa describe cómo los residentes de la cuadra temen su desalojo inminente, mientras el suelo completo es adquirido por la compañía, en un proceso inexorable y que llevará a la posterior especulación inmobiliaria. Las voces de esta cuadra empobrecida y sus líderes, como Misael, Carmen la Vidente y la joven vocera de lo que podría ser una junta vecinal, narran en distintos momentos lo que significa ser desalojados y finalmente expulsados de su barrio después de 1000 días de resistencia. Los 1000 días y noches de esta resistencia evocan paralela y simbólicamente la memoria política e insurgente del gobierno del presidente socialista Salvador Allende, asediado por fuerzas opositoras y golpistas internas y externas que finalmente triunfan en 1973 mediante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, quien precisamente instalaría la economía de mercado a punta de fusiles. En el contexto de la novela, el Estado es subsidiario del poder económico y apoya la destrucción de los barrios y el desplazamiento forzado de sus residentes con el fin de gentrificar la ciudad, proceso urbano y social mediante el cual un barrio tradicionalmente popular o de bajos ingresos experimenta una transformación significativa debido a la llegada de residentes de mayores recursos económicos, inversiones inmobiliarias y cambio en el comercio local. Este proceso de transformación urbana externa combina la renovación física y económica del espacio con una exclusión social progresiva, generando tensiones entre los nuevos residentes y las comunidades originales.
El proceso suele implicar revalorización del suelo y la vivienda, con un aumento notable de los precios de compra y arriendo de residencias, desplazamiento de los antiguos residentes que ya no pueden costear los altos costos de vida, y la transformación del paisaje urbano y cultural, donde los negocios tradicionales son sustituidos por otros orientados a un público con mayor poder adquisitivo. Los habitantes de esta cuadra de Falla Humana son hombres y mujeres de clase trabajadora, cuyo destino se decide en función del color de su piel, clase social y existencia devaluada. El capitalismo se presenta aquí como una fuerza violenta y devoradora que se apodera del poder de los cuerpos como de los espacios vitales que habitamos, generando la desesperación y el terror en las comunidades vulnerables. Falla Humana textualiza la historia de la interminable transhumancia del siglo XXI a través de naciones y continentes desplazados que caen presa de los especuladores capitalistas y de las políticas de demolición y relocalización que tanto empresas como Estados avalan e instrumentalizan. Como afirma la socióloga urbanística Saskia Sassen, la expulsión es más que exclusión o marginación, pues significa ser arrojado fuera de los sistemas que antes ofrecían participación o subsistencia, como el trabajo, la vivienda, la educación, la tierra, la ciudadanía. No se trata solo de pobreza, sino de una expulsión estructural generada por los mecanismos mismos del capitalismo financiero, la desregulación y la privatización. Sassen muestra que las expulsiones son invisibilizadas, ya que suceden dentro de lo que se considera la normalidad del sistema económico, bajo la apariencia de progreso o eficiencia. De este modo, las ciudades globales como Nueva York, Londres, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, son núcleos de concentración de capital y al mismo tiempo espacios de expulsión de poblaciones vulnerables. Allí, la gentrificación, el aumento del costo de la vida y la privatización del espacio urbano expulsan a los sectores populares hacia la periferia o la informalidad. De este modo, la ciudad global se constituye como una suerte de espacio dual, con zonas hiperglobalizadas y de lujo, frente a territorios marginalizados y desposeídos, atrapados en una violencia estructural. Los expulsados forman el centro neurálgico de esta novela en concordancia con el pensamiento de Sassen, convertidos en los nuevos sujetos del siglo XXI. Refugiados, desplazados ambientales, desempleados crónicos, habitantes de barrios desalojados, quienes, aunque carecen de representación política, su existencia revela las fallas éticas y estructurales del capitalismo global. En su libro, Expulsions, Brutality and Complexity in the Global Economy, Sassen habla de una brutalidad sistémica oculta bajo la complejidad técnica de la economía global, donde las fórmulas financieras, los contratos legales o las políticas de mercado parecen racionales y neutrales, pero en realidad legitiman de forma estructural la violencia, como nos muestra Falla Humana. Un hecho histórico que anima la novela ocurrió, de hecho, en Chile. Les voy a mostrar aquí un poquito unas fotos. Este hecho ocurrió durante la dictadura chilena, cuando camiones de basura desalojaron a la mayor parte de los residentes del proyecto social Villa San Luis, realizado durante la presidencia de Salvador Allende y de cuya memoria hoy solo queda un edificio mantenido gracias a la resistencia de sus antiguos inquilinos. De hecho, hoy se gestiona su conversión en patrimonio nacional, y ahí tiene un poquito más de contexto con respecto a lo que fue ese modelo y en lo que se transformó, y hoy en día, que es la fotografía de arriba, es parte de uno de los centros inmobiliarios más caros de Santiago de Chile, ¿no? en la comuna de Las Condes. La novela textualiza un episodio similar.
que ilumina la asimetría del poder y las diversas fuerzas económicas que lo movilizan. Y aquí un poquito más de lo que se ha intentado hacer y convertir a este modelo en monumento histórico. Y aquí paso a la novela y a la cita. Cito aquí: la compañía se encargaría de diluir o destruir las veredas, las puertas, todo, de negar que estuvimos ahí, junto con las guaguas y las niñitas chicas y los niñitos con sus pantalones cortitos en los veranos o solo con calzoncillos, y sus pasos iniciales, con las carreras y los llantos precisos y las mallas de las niñitas, porque ahora nos están hundiendo o demoliendo entre los movimientos circulares de estos feroces camiones de basura. Experimentamos el éxodo final, después de que ya transcurrieran los 1000 días. Somos los últimos habitantes más de 1000 noches en un lugar que resultó un agravio, un malentendido, una ofensa para ellos, los amantes de la compañía. Fin de cita. La expulsión se tecnifica y se vuelve invisible, practicándose en la noche, despolitizando la desigualdad y haciendo del habitar un proceso discriminatorio donde el valor económico del suelo predomina. Sassen, en su estudio, concluye que vivimos en un mundo donde el éxito económico de unos pocos depende de la eliminación física, social y ambiental de grandes sectores de la población. La expulsión, por tanto, es el lado oscuro de la globalización y su lógica dominante. El TIT, por su parte, releva la falla humana misma, que ha dado origen a un sistema que refuerza y reproduce estructuras de desigualdad y explotación de manera sistemática, expulsando a un determinado tipo de habitantes a la intemperie. La novela construye la cuadra como una comunidad, aquel sitio donde los vínculos con los otros permiten crear lo común y un posible hábitat compartido, basado en el reconocimiento y la pertenencia. Otro aspecto estético fundamental en la novela es la subjetivación de los sujetos marginales, a quienes el sistema convierte en criminales e indeseables, borrándoles su complejidad e historia. Aquí, por el contrario, aparecen una serie de personajes con una erótica: Alicia, la madre, y la hija con sus respectivos amantes. Su propia personalidad en el deseado Misael y la inquebrantable vocera de la cuadra, y tienen sus singularidades, por ejemplo, el ex obrero industrial, padre de la vocera, o incluso la madre Margarita y su final abandono de los hábitos. Todos ellos aportan su fuerza y trabajo a esta gesta comunal para defender las últimas 20 casas de la última cuadra que queda en medio de la destrucción. El texto nos propone, y esto sería mi propuesta, pensar el realismo social a contrapelo de los discursos hegemónicos y de las literaturas complacientes con el mercado, al introducir la irrealidad dentro de las condiciones de explotación que dominan la cuadra entera, donde ya nadie tiene trabajo ni salario. Frente a esta cruel realidad y sus consecuencias colectivas y subjetivas, la vocera de la cuadra será la elegida para liderar la gesta. Ella ha aprendido a ver en la oscuridad, por eso es Búa, un ser capacitado para situarse en el lugar más oscuro y desde allí vislumbrar lo que es real. En este sentido, la novela rompe las fronteras de la trama realista tradicional, permitiendo la entrada de otros parámetros, abriendo otro espacio imaginativo desde el irrealismo y las figuraciones míticas, donde los seres humanos coexisten y se transmutan en diversos animales para defenderse, sobrevivir y sobre todo resistir. Se trata, según la escritora, cito, de restituir comunidad con las diferencias legítimas que podemos tener y que tengamos una mirada común sobre el hábitat, porque es el hábitat lo que está deteriorado. Fin de cita.
Si pensamos entonces en la expulsión en las ciudades globales de hoy, encontramos una expulsión múltiple que abarca lo económico, mediante crisis financieras, desempleos estructurales y deudas, como una desposesión de hogares, empobrecimiento y exclusión del mercado laboral. En lo social observamos desigualdad extrema, migración forzada, pérdida de derechos con grandes poblaciones consideradas sobrantes, fuera del sistema productivo y político. En la esfera política se da una privatización del Estado, corrupción y represión, con una progresiva reducción del espacio público y un debilitamiento de las democracias. El TIT en esta novela muestra al capitalismo financiero como la máquina de expulsar por excelencia y de la desposesión. Otras imágenes propias del imaginario narrativo del TIT también aparecen en Falla Humana, como el eriazo, lo que sería el solar baldío, donde los vecinos son arrojados después de ser despojados de sus viviendas y echados a la intemperie. La reaparición de este no lugar, que es el eriazo, en un paisaje urbano estrictamente vigilado y monitoreado, nos recuerda al Estado neoliberal, su vigilancia y criminalización de ciertos sectores sociales, en especial aquellos inferiorizados por sus marcas de clase, género y etnicidad, tal como representa aquí en la novela el tener una marca en el cuerpo, la llamada llana de la población mapuche en Chile, mancha que los residentes de la cuadra tienen. En este sentido, los cuerpos marginales aparecen como restos desechables dentro del sistema neoliberal, como excedentes o residuos posthumanos. El levantamiento de la cuadra contra la expulsión evoca también nuestro reciente estallido social, llamada también la revuelta del 2019, que experimentó Chile con la presencia de jóvenes de periferia. La gente no entiende su humor, que ella todo lo hace con humor. Dice, ha dicho mis cosas cancelables y se ve la lengua que es una interesante. Sí. No tengo idea. Espérate que estoy intentando entrar en... ¿Se podrá? A quien sea ya se ha silenciado solo. Ya, sigo. Entonces vuelvo al estallido social, Sí. a la revuelta del 2019 que se experimentó en Chile y que en la cuadra ficcionalizada del TIT aparece con la presencia de jóvenes de la periferia que ocupan la primera fila de defensa del barrio. Tal como en las protestas del 2019, son aquí criminalizados y encarcelados, y en el caso de la novela, algunos asesinados. Durante la noche en que aparecen los camiones de basura, los soldados, guanacos y drones para disolver y arrasar la cuadra, los jóvenes construyen barricadas para proteger el vecindario mientras los helicópteros amenazantes de la policía sobrevuelan sus casas. Los chillidos, llantos, golpes y culatazos que sufren los pobladores y vecinos de la cuadra, como testifica la vocera Búa, muestran también su indefensión y la ausencia de un Estado de Derecho. Más bien el Estado avala con la ley el poder económico, proveyendo la fuerza policial para desalojarlos, cito, empujándolos a la nada o a un sitio más que desolado, fin de cita, como ellos afirman. La novela termina con un conjunto de búhos contemplando la devastación. Las aves también han sido criminalizadas por creer en una utopía calificada de herética, pues prometen detener el poder ominoso de la compañía, las corporaciones y sus adherentes. Serán, leemos, llevadas a un tribunal comercial, en lugar de la Inquisición, que las juzgará por brujería. Su conocimiento intemporal y sus últimas palabras repiten la célebre frase de Galileo, y sin embargo todo se mueve.
afirman la venida de un cambio planetario como soberanas de la noche que vaticinan la insurgencia contra la expoliación. Como Galileo, las búas desean lo imposible, cito, alterar la geografía que divide el mapa digital, que la Tierra rote y altere la condición de un único irreversible destino. Fin de cita. Ellas portarán la esperanza de que habrá un cambio emancipador que permitirá que el hábitat y el habitar sean humanos y común algún día. Muchas gracias. Vale, bueno, mientras presentamos. Va a intervenir ahora Fernando Blanco, que es profesor en Wagner University con una reconocida trayectoria. Su investigación se centra también en la literatura, la cultura y el cine latinoamericano contemporáneo, y específicamente en el área de los estudios de la memoria, el trauma y la sexualidad y los estudios queer. En estos campos ha coordinado recientemente un número monográfico en la revista Hispanófila, Trans, Archivos, Subjetividad, Memoria y Política LGBTQIA+, en la narrativa reciente del Cono Sur, que apareció el año pasado. Además, ha editado numerosos libros, entre los que destacan el dedicado a Pedro Lemebel, La vida invitada, Narrativa, Performance y Visualidad en Pedro Lemebel, y más recientemente Los futuros de la memoria en América Latina, Sujetos, Política y Epistemología en disputa. Su ponencia de hoy se titula Trabajo material y trabajo simbólico en el campo intelectual y sexual, los casos de Diamela Eltit y Mona Lisa Ojeda. Descargos antes de comenzar. Ya que Bernardita ha dado cuenta de Diamela, voy a dejar a Diamela afuera. Vale. No sé si se puede, Marta, mostrar el PowerPoint. Sí, Está. abajo, donde pone Zoom, no es Zoom, es el PowerPoint. ¿Dónde O sea, pone Zoom? Vale. Ahí. Perfecto. Es solamente para presentarles a Mona Lisa. Buenas tardes. No, todavía son buenos días. Encantado de estar acá. Muchas gracias, Ana, por invitarnos. Gracias a ustedes por estar acompañándonos hoy y continuar la conversación que iniciaron la conferencia inaugural de Bruno Bostios y el colega José Pestaña, que está por ahí también. Se ha ido. No, sí está ahí. No, sí está ahí, no se ha ido. En ese contexto, básicamente lo que yo voy a hacer es, primero, recordar, me parece importante, el gesto marxista es un gesto de memoria, en este caso, espero que no sea ni melancólica, ni nostálgica, sino solamente un gesto, y un gesto que se anide en los cuerpos. La ponencia que yo voy a presentar tiene que ver justamente con ese lugar, con anidar en los cuerpos, ¿vale? Y uso la metáfora del anidar pensando en pájaros, pensando en homosexuales, pensando en queers, pensando en libertad, ¿no? Y pensando en esa idea del Lemebel de que ojalá todos tengamos un pedacito de cielo rojo para volar. La autora que yo voy a discutir hoy día es Mona Lisa Ojeda, Iván Mona Lisa Ojeda, y quisiera, Marta, puedo darle play, ¿no? Sí. Solamente mostrar, es esta de aquí, un pequeño fragmento de... ¿Está? Sí. Vale, no sé cómo ampliarlo. ¿Lo tiene usted? No sé cómo ampliarlo. Bueno, si no hay... Es un fragmento de un documental que se hizo, que se llama El viaje de Mona Lisa, hecho por Nicole Costa, una documentalista que está en un pequeño exilio chileno que existe en Estados Unidos, una pequeña, yo diría, comunidad de trabajo con un montón de compatriotas nuestros que trabajan en distintos campos. Nicole es cineasta y este es el trabajo que hizo etnográfico sobre la vida de un trabajador sexual en Nueva York, que es un chileno que se va al exilio, Iván, a mediados de los años 90, es decir, es un exilio definido, aparentemente en el mercado de los insumos culturales hoy se habla de sexilio. Yo no estoy tan de acuerdo con la idea, pero él entra dentro de ese relato, ¿vale?
Voy a ver si puedo avanzar un poco más. Y solamente quiero presentarles a... Bueno, no está bajando. Yo comienzo a leer porque si no, se nos va a acabar el tiempo y cuando consiga bajar les dejo ver el clip. Decía que es una ponencia nostálgica y es también una ponencia para reconocer mis propios orígenes o mi propio interés o mi propia genealogía en relación al marxismo, que es heredada. Y heredada de una madre que es una mala madre como las grandes madres, Ileana Rodríguez. ¿De qué modo comenzar esta intervención, sino apelando a la memoria y recordar a la investigadora nicaragüense Ileana Rodríguez, quien vive hoy en Costa Rica, por el peligro que representa la vieja inteligencia sandinista para el régimen de Ortega Murillo. El recuerdo es a propósito de un seminario sobre lazo social y proceso de subjetivación que dictamos en conjunto en la Universidad Católica de Chile, invitados para volver a pensar la categoría subalternidad. Ileana, una vez acabado nuestro trabajo, siempre con una lectura lúcida y premonitoria del campo intelectual del latinoamericanismo, me preguntaba si realmente valía la pena, entonces, pensar el marxismo más allá de Gramsci, frente a la nueva forma que veíamos de domesticación y administración de los sujetos. Nada hacía presagiar en ese momento la convulsión del 19, ni siquiera 2019, ni siquiera el terremoto que hizo que Ileana huyera de su habitación en el hotel esa noche, impulsada por el miedo del que había destruido la ciudad de Managua en 1972. Era 2015, en un Santiago de Chile en el cual los movimientos sociales que sacudirían al continente recién comenzaban a perfilar la anomia que recorría a la razón utilitaria en la conformación del lazo social neoliberal. La revolución sandinista había traicionado sus ideales y 2018 marcaba la masacre de cientos de nicaragüenses a manos del experimento autoritario de Ortega. Otra sombra que iba a cernirse sobre la Nicaragua cristiana, socialista y revolucionaria en 2019. Ese mismo año, Zoila América Narváez, hijastra del dictador, haría pública la acusación de abuso sexual del que fuera objeto desde su infancia hasta su adolescencia a manos de su padrastro, el comandante Daniel Ortega, actual pareja de su madre, Rosario Murillo. Nicaragua ostenta uno de los porcentajes más altos de los embarazos adolescentes en menores de 14 años, llegando al 60% de todos los alumbramientos ocurridos en el país en el año 2022. Ileana estaba por jubilarse y dejar su puesto, dejar la jaula de oro de la Academia Norteamericana, y estas intervenciones con estudiantes la hacían reconciliarse con su agenda de trabajo, en la que había lidiado contra, comillas, el hombre nuevo, el macho viejo, cierre de comillas, como solía decir. En una entrevista publicada en Debate Feminista en el 2013, Ileana entregaba lo que para ella era la agenda de trabajo como pensadora feminista de izquierda, y lo hizo siguiendo el modelo del recado utilizado por Mistral y Lemebel en la elección de este género menor casi íntimo. Comparto tres de las reflexiones muy brevemente que marcarán el trabajo que quiero compartir hoy. Primero, dice Ileana: mi primer hito definitorio fue inevitable e ineludiblemente marxista. Mi madre era sandinista, sus amigos arbencistas, Fidel Castro y el Che visitaban las casas de los amigos de mi madre y puede que en alguna ocasión los haya visto. En la UNAM estudié con los refugiados de la Guerra Civil Española, Wenceslao Roses, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Villoro. Ese era el México postrevolucionario, quisiera decir, a cielo abierto. En UC San Diego estudié con una amplia gama de marxistas, marxistas-leninistas, marxistas de la Escuela de Frankfurt, marxistas Grundtvig, Herbert Marcuse, Fred Jameson, Carlos Blanco, Joseph Somers. La clase era la categoría central, a pesar de que nuestra genealogía se asentaba entonces en un existencialismo de izquierda feminista liderado por Sartre y Beauvoir. Apenas empezaba en ese momento el trabajo de género y etnia, pero eso que Kristeva llamaba la cuarta frontera, la sexualidad y el cuerpo, ya era ítem de mi agenda. 2. El papel del feminismo en la presente coyuntura es el asedio constante a la violencia en todas sus formas y postular que en esta se relacionan tipos de masculinidades enfermas, políticamente dañinas y homosociabilidades articuladas desde el Estado y las corporaciones. Segundo recado de Ileana. Tercer recado. Es de mal gusto hablar de nuestra propia contribución, pero la que hizo más ruido fue la idea de formar el grupo de estudio de la subalternidad. Fue mi manera de continuar la lucha por otros medios. Uno de los resultados fue, comillas, el neomarxismo,
cierre de comillas. Lo que oigo decir de mí y que creo que constituye un impacto también es: ella dejó el tenure por irse a la revolución, cierre de comillas. Y sí, y me fui para experimentar en la praxis lo que Rosa de Luxemburgo llamaba smash the bourgeois state. Para mí, subjetividad y crecimiento, los resultados fueron fenomenales. No así para el resto de lo social. En ese luto que marca Ileana en ese momento, hace 10 años, retomo el presente. Al igual que mi maestra, los vectores de clase, sexualidad y género atraviesan mi agenda, en la que el contexto de los estudios de memoria reflexiona sobre disidencias sexuales y las dinámicas de dominación, regulación, invisibilización y emancipación por las que atraviesan o no en el campo simbólico y material en el Cono Sur. Esta apuesta por politizar la representación y la lectura me parece un aspecto central respecto de los posicionamientos que como intelectuales y docentes, que no solo somos pensadores, asumimos en nuestra práctica pedagógica e investigativa, atentos, espero, a las ofertas cooptadoras de la complicidad institucional en nuestras carreras profesionales. Ileana nos llamaba a abandonar el síndrome de estrella. Recupero a Spivak. En un artículo de 2024, Teaching for a Broken World, en el que sostiene la impostergable tarea de proteger la futilidad de la palabra del subalterno, en palabras de Derrida, de la finalización, traducida en el texto de Spivak como Goal Orientation y reinterpretada en el contexto corporativo por Standardized Revenue Production. Para ella, la tarea implicaba ya hace más de 40 años estar atentos al cambio en el que los límites definidos por Marx para el capitalismo, el agotamiento de la naturaleza, iban a sostenerse esta vez en un paradigma diferente. Spivak vislumbraba entonces adentrarse en las agendas del campo, el mismo que mencionaba Ileana, dentro de la incalculabilidad y lo no finalizable del género. 2. Entre la destrucción absoluta de los ecosistemas en la Tierra. Y luego, inevitablemente, para acabar con la atmósfera libre en la que nosotros sobrevivimos. Hoy el contexto es otro al de esta conferencia marxista de 1983 en Urbana-Champaign, en la que presentaba la primera versión del ensayo Can the Subaltern Speak?, cuya vigencia me parece es todavía urgente. La universidad corporativa se ha impuesto como modelo de administración del capital intelectual y en muchos centros de estudio hoy en los Estados Unidos, las humanidades y las ciencias sociales se encuentran atrapadas en lógicas de oferta y demanda, en señuelos de la cruzada libertaria contra el signo de lo woke. La producción cultural se somete al laberinto mercantil, pero sobre todo al secuestro que se hace de la libertad académica en nombre de una peculiar concepción de autonomía. Me parece que eso es importante. Y no solo es un asunto institucional, literario o universitario, que hace de nosotros, subalternos del capital, una clase cómplice de iguales dentro del claustro universitario. La afrenta de lo woke ha calado también en el campo social, en el que las relaciones intersubjetivas se han visto conmocionadas por la aparición de otro fantasma. Ya no es el del comunismo que recorre Europa, sino del sujeto trans. No se equivocaba en 2019 Jacques Alain Miller al anunciar que, comillas, una nueva emoción conmueve a la civilización, cierre de comillas. Los invito entonces a pensar, siguiendo a Ileana en su interés por las violencias contemporáneas y de clase, y a Spivak, insistiendo desde una visión renovada del subalterno, en que leer es un acto político que nos permite ingresar en un futuro no verificable, alojado en un tiempo y en un espacio en los que la especulación no productiva es un derecho, no regido por la eficiencia, adentrarnos en el trabajo del escritor trans travesti Iván Mona Lisa Ojeda. Granada no deja de sorprenderme cada vez que la visito. Esta vez por partida doble, con esta invitación para reencontrarme con un área de trabajo que vuelvo a retomar en la compañía de estimados colegas, y a comienzos de octubre con la posibilidad de escuchar a varias de las mejores escritoras latinoamericanas en directo. Hace unas semanas en esta misma ciudad, la escritora y actriz argentina Camila Sosa Villada hacía las siguientes afirmaciones en una entrevista pública titulada Mujeres sin fin, en el contexto del Festival de Literatura de la Alhambra. El video de su intervención se encuentra en el YouTube del evento y en él se puede vislumbrar un reclamo iracundo y triste sobre el dejar de ser traba, para volverse un instrumento con el que satisfacer la tolerancia y la autoindulgencia liberales burguesas,
transada la identidad del lado del valor de cambio en el mercado literario, cultural y político. Les invito a ver la entrevista, son 45 minutos, pero realmente es un muy buen testimonio de lo que significa ser una estrella, entre comillas. Camila, durante la conversación, se quejaba cómo iba desapareciendo, apabullada por el éxito, la traba. Como cada vez era menos traba, y cómo la experiencia de la pobreza y sus vínculos comunitarios con otras viejas amigas trabas se desvanecía. Brevemente menciona la muerte del nombre, el del monaguillo cristiano que fue y que está bellísimamente trabajado en su autobiografía El viaje inútil, para luego definirse como una, comillas, menos traba, más normalizada, más educada, menos ingobernable, cierre de comillas. Y proponer una definición del travesti como una posibilidad, comillas, es una experiencia, la experiencia latinoamericana radical, cierre de comillas. En ese tono, y con la idea en mente de que las estructuras de dominación pueden ser una avenida de dos caminos, comparto la siguiente presentación sobre el trabajo literario de Mona Lisa. Economía política y Trans-Studies. Dentro del campo de los estudios transhegemónicos, y aquí me voy a meter en una camisa de 11 varas, porque voy a darle un par de palos a los estudios trans. Dentro del campo de los estudios transhegemónicos, siguiendo a Irving Tan, los lineamientos centrales se han ordenado bajo el pensamiento autonomista, ese concepto de autonomía peligroso, ¿no?, que nombraba antes, que exige el reconocimiento de derechos para el sujeto trans y su inclusión en el paradigma de regulación normalizador dentro del sistema sexo-género, con una agencia autodeterminada dentro de un contrato social regido por un Estado minimizado y un libre mercado hipertrofiado. Esta es una línea que me parece compleja, que es una línea de regulación, básicamente, la productividad neoliberal del cuerpo trans en el registro humanista de los derechos humanos, ¿no? Lo estoy planteando con ironía, ¿vale? No me acusen aún. Un segundo núcleo de trabajo en el campo revisa los procesos socioeconómicos vinculados al acceso a la educación y la fuerza de trabajo de un sujeto cuya realización plena pasa no solo por la satisfacción de las necesidades materiales de un cuerpo normado, sino por la elaboración y producción subjetiva que permitirá el habitar y reconocerse en el propio cuerpo como un lugar en constante cambio, cuya percepción social heteronormada lo excluye. Obviamente el segundo grupo habla de diferencias de acceso a los procesos de hormonación y de reasignación, ¿no? Evidentemente. Si nosotros pertenecemos a una clase que accede con esos privilegios a esos procesos, estamos siguiendo esa misma lógica de rendición del capital. Esta ponencia se mueve en otra línea de reflexión. Por una parte, hablo sobre cuerpos transicionados ajustados a la norma, que son el resultado de la bioinscripción en la hegemonía socioeconómica y política en un cuerpo transproductivo, y por otra, en la casi inexistente perspectiva que releva el trabajo material y simbólico implicado en la elaboración de una subjetividad anclada en un cuerpo explotado económicamente en relaciones de subordinación laboral, dominación, como las del trabajo sexual, en la que los lazos vinculantes de la dominación no son unilaterales. Agencia, explotación. No vamos a victimizar al trabajador sexual, ni tampoco lo vamos a reducir solamente a esa no agencia. De acuerdo con la advertencia de Dan, uno de los mayores desafíos del campo sería, desde la perspectiva de la economía política, continuar con el cuestionamiento de la domesticación que nos asegura que si podemos conseguir, estoy traduciendo, si podemos conseguir reconocimiento social, el cuerpo transexual debe, por lo tanto, constituirse en un cuerpo productivo, laboralmente productivo. Esto es capaz de participar en los procesos no capitalistas, Esta herencia impacta las trayectorias de la organización política que tiene que ver con buscar justicia para el sujeto trans y no espacios de trabajo. Claramente los cuerpos trans se ubican en el escalafón inferior de los mercados de trabajo. Su esperanza de vida no rebasa los 40 años y los índices de éxito social y reconocimiento salarial son diferentes. Otro tema complicado. Para sujetos según sean definidos como de mujer a hombre o de hombre a mujer. La supuesta visibilización de las vidas trans en narrativas mediáticas y de mercado está lejos de significar una salida emancipatoria. Dice y nos recuerda Camila: yo ya no puedo ser violenta,
Estoy educada con las herramientas que yo misma encontré y estaban disponibles para mí. Marcando el gesto asimilacionista que comporta, por el contrario, una ciudadanía productiva, que ha logrado invertir los términos de su condena en celebración. Comillas. Lo anormal se vuelve normal, lo no productivo se vuelve productivo y lo no creativo se vuelve artístico. Piensen, por ejemplo, en la serie de televisión Pose. O piensen en, ¿cómo se llama? RuPaul Drag Race o algo así. Iván Mona Lisa Ojeda es un sujeto trans exiliado que ha vivido de mediados de los 90 en Nueva York como un inmigrante ilegal, parte de la comunidad trans travesti. Es un autor chileno de culto con 2 pequeñas colecciones de relatos, La misma nota Forever y Las Beauty Queens. En ellos explora las experiencias particulares de la comunidad latina trans en la última y primera década de los siglos XX y XXI. Su éxito lector lleva a la documentalista Nicole Costa a filmar esta bioépica llamada El viaje de Mona Lisa. Aunque con una lectoría reducida a la academia y al nicho LGBTQ+, los textos de Ojeda despliegan un feroz testimonio de experiencias de migrantes racializados, trans, implicados como trabajadores informales dentro de un espacio de guerra de limpieza étnica y moral. Su primer volumen de relatos, La misma nota Forever, Sangría del 2014, recoge 9 historias de vida en las que el protagonista actúa como hilo conductor de los diálogos que se suceden entre trabajadores sexuales, clientes, amantes y otras travestis, es decir, en la comunidad. El imaginario literario refleja experiencias marcadas por la violencia autoinfligida, experimentada, externa, encarnada en escenas de intercambio sexual, consumo de estupefacientes, violencias infantiles, exilios forzados, amparados en la promesa neuroquímica de la felicidad. El protagonista es adicto. En su segunda entrega, Las Beauty Queens, hay 13 crónicas en las que la primera persona comparte el imaginario con la metanfetamina y otras drogas como la cocaína o la heroína. Son historias de prostitución, con epílogos mortuorios, de crisis psiquiátricas, de encierros carcelarios, coronaciones en concursos de belleza, peleas clandestinas y encierros amorosos. Los 2 textos que menciono ponen en escena el cuerpo trans que normalmente se encuentra expulsado de las narrativas hegemónicas sobre este tipo de experiencias, mayormente articulados alrededor de la noción de género. La gran discusión sobre el cuerpo trans tiene que ver con adquirir y hacer, ¿no? hacer avanzar lo femenino, en el caso de una transición de lo masculino a lo femenino, y ese horizonte se instala como el horizonte del absoluto. Y la más de las veces evaden las condiciones materiales las en que se encarna la identidad trans en el trabajador sexual. Por eso el tema de la clase es muy importante. La inserción de Mona Lisa en los circuitos particulares de Nueva York como trabajador informal, desprovisto de beneficios sociales y un sujeto excluido de un pacto de derechos, lo convierte en lo que Iliana Rodríguez llamó ciudadanías abyectas. La visibilidad transexual que Mona Lisa le otorga a sus trabas en estos relatos está a años luz de la playa de narrativas celebratorias producidas por el mainstream media, en que insumos como a los que me refería antes destacan otro elemento importante, la hipérbole de lo femenino. ¿Qué es lo que hace a un sujeto trans femenino? ¿No? Legitimarse es ese exceso hacia la hipervisibilidad de lo femenino. ¿Y qué va asociado al exceso de hipervisibilidad de lo femenino? Que ese cuerpo está disponible en el mercado. Que ese cuerpo trans produce una fantasía y esa fantasía, ¿no?, articula una economía libidinal. De eso ya se ha discutido bastante, pero me parece importante este significante. O problema de las consideraciones universalistas, en las que las subjetividades trans son igualadas con ideas económicas. Y me voy a arriesgar, como proletariado, clase trabajadora o trabajo reproductivo. Que no quiero decir que no puedan ser adscritas como elementos externos, pero que no constituyen al sujeto trans, per se. Son categorías que no hacen más que continuar devaluando estas vidas. Al interior de la diégesis en estas narraciones, las travestis, bajo la mirada severa de la narradora, aparecen configurando el trabajo de autorrepresentarse en tanto trabajadora sexual, siguiendo exigencias contractuales. Y aquí, en la última parte de la conferencia, de la conversación que propongo, son los procesos de subjetivación y donde está realmente el punto que me interesa marcar y que tiene que ver con el libro que estoy preparando sobre este tema.
Cada una de ellas, en los diferentes cuentos del diario bitácora del autor, responde a una relación cuya economía es regida por un contrato que se sostiene en las condiciones estructurales en que cursa la violencia social para el cuerpo trans. En este sentido, el cuerpo del travesti no es solo la pantalla sobre la cual se proyecta en espejo el deseo del usuario, sino un refugio en la fachada de la feminidad que la pone a salvo de la identificación como un cuerpo intermedio en el espacio público. Esto es muy importante, ¿no? Cuando se produce el cuerpo trans, se produce el cuerpo trans como insumo que satisface la fantasía del cliente y por lo tanto es un insumo in progress, dependiendo de cada cliente. Y eso también define un tipo de autopercepción y de producción, no solo subjetiva, sino que biológica, ¿no? Yo no puedo producir una hormonación completa o no puedo ir a una cirugía, ¿no? Que me quite ciertos atributos que tienen un valor contractual en el caso del cliente, pero también necesito un cuerpo lo suficientemente femenino o lo suficientemente masculino para que me proteja en el espacio público. Son estas dos variantes, ¿se entiende, no? Si yo veo a un sujeto trans, como ha pasado en la Universidad de Bagnell, ¿no? Un estudiante nuestro puertorriqueño que fue golpeado porque no parecía una mujer de cerca, pero de lejos sí. Entonces, este ímpetu de producir una feminidad que te proteja no solamente satisface la fantasía femenina de atravesar el umbral y llegar al femenino absoluto, ¿vale? No se trata entonces solo del repertorio sexual, sino de la identidad del sujeto travesti transexual, configurándose en la intersección de narrativas culturales comandadas por el imaginario visual femenino e internalizadas como disponibles para la diada trabajador-cliente, por medio de enunciados o cadenas significantes que se dan escritural y performáticamente en el cuerpo anudado de la relación bursátil sexual. Veamos en el texto. Comillas. Llegó con la idea de ser un slave, de ser él quien recibiera las órdenes. Necesitaba buscar a un máster, aunque en esta ocasión se había decidido por una mistress. ¿Y qué mejor que un travesti? Un hombre vestido de mujer. Cierre de comillas. Esa noche me hice llamar Helga. La peluca rubia nórdica me llegaba un poco más abajo de los hombros. La cita claramente representa el vínculo sadomasoquista sobre el cual se va a legitimar la transacción sexual de los sujetos involucrados. Más allá de la materialización del vínculo, la mayoría de las veces una narrativa de exaltación de fantasías sexuales, me interesa destacar el laborioso procedimiento material de producir a Helga como una experiencia fenoménica y no solo como pulsión semiológica. El trabajo sexual entonces no se limita ni reduce a la relación física entre el cliente y el trabajador, remite más bien a la puesta en escena de las posibilidades imaginarias que desafían una convención, satisfacen un deseo y permiten ejercer la sexualidad en los múltiples goces de los que habla Zizek. De este modo, la negociación identitaria, así como la regulación de ansiedad social, ocurre dentro de este teatro. Es el caso de las dominatrix y los esclavos que nos presenta en este texto. Dice la narradora, comillas, ¿qué mejor que un travesti, un hombre vestido de mujer, una mujer que al ser hombre inspira un aire de respeto? La historia de Helga, comillas, vestida de cuero negro y peluca nórdica, cierre de comillas, su testimonio destaca este rol de escucha en las historias del cliente, una actividad altamente remunerada, la que de acuerdo con la trabajadora busca que el cliente equilibre sus emociones, cierre de comillas. En el segundo volumen del relato, las historias dan cuenta nuevamente de las diferencias entre sujetos trans y travestis. La principal se relaciona con el trabajo de transformación en la gestión material de esta actualización y elaboración corporal e identitaria, a la que invita la performance con cada cliente. Dice Mona Lisa, en otro de los textos, El casamiento de Sabrina. Ay, para ti es súper fácil. Tú eres transexual 24 horas, los 7 días de la semana. Los travestis nos tenemos que construir de pies a cabeza cada vez. Now I'm done, from head to toes. Ahora estoy lista de la cabeza a los pies. Quisiera, para terminar y no pasarme, redelinear entonces lo que hemos propuesto para este análisis. Situamos el trabajo de Mona Lisa como literario y subjetivo. El primero nos pone frente a un narrador que encuentra en la forma de la ficción del yo la fórmula contemporánea de hablar de la realidad sin registro literario, siendo la subjetividad ficcional de su relato el índice de verosimilitud con el que dota al texto. Apela a la estética del testimonio, al diario íntimo, la memoria y la crónica.
El sujeto travesti se expresa en sí, así, en dos instancias o dimensiones de acontecimiento espaciotemporal del nombre-cuerpo, articulado en esta economía dictada por la frontera del salario. Una economía en la que la experiencia de transverdad por el cliente puede emancipar o sentenciar a muerte a ese cuerpo. Cuando ocurre la verdad del cliente, cuando la fantasía ya no se puede sostener o cuando no satisface lo que el cliente pensaba. Ya no se entiende como un mero efecto subjetivo del carácter, sino como un biolímite moral a las tecnologías cosméticas que sostienen artificialmente a la fuerza de trabajo y a la plusvalía en esta actividad. Muchas gracias. No, yo no tengo presupuesto. No, yo no. Hoy no tengo ni presentación. Bueno, después espero que quede tiempo para conversar sobre las ponencias, que evidentemente ya van tejiendo líneas muy claras con lo que también se estuvo discutiendo ayer. Voy a intervenir yo en último lugar, no me voy a autopresentar, la verdad. Solo puedo un poco, que digo, no, soy Marta Estremera. Y hace más o menos un año estaba defendiendo mi tesis doctoral en esta sala sobre literatura, animalidad, cuerpo y un poco las líneas que voy a seguir hoy también. Y bueno, evidentemente estoy muy honrada de poder compartir esta mesa con Fernando y con Bernardita. Y lo que voy a presentar, que se titula Ecofeminismo materialista y narrativas del capitaloceno, resistencia literaria desde América Latina, son más bien un par de ideas que espero que en algún momento puedan convertirse en un proyecto de largo alcance, o sea, de más tiempo para poder centrarme y ahondar más en esto. Y bueno, como no tenemos muchísimo tiempo, voy a empezar ya y iré saltando cosas porque si no, no iré nada. El llamado de François Dubon, el feminismo, el feminismo o la mort, el feminismo o la muerte, publicado en 1974, obra fundacional en la que aparece por primera vez de forma, digamos, teórica el término ecofeminismo, que evidencia el vínculo implícito del concepto en su génesis del feminismo, el comunismo y la disidencia sexual. Dubon era militante del Partido Comunista francés, después renegó y se pasó al anarquismo, y cofundadora del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Adquieren hoy una renovada vigencia en el contexto actual, que bueno, eligió el término de capitaloceno porque hace una revisión, digamos, más histórica que otros términos de la devastación y de la explotación natural, pero es muy discutible el término igualmente. La perspectiva de Dubon, como digo, anticipa que la crisis ecológica no es un fenómeno externo a la historia, sino una consecuencia directa de las formas de explotación y dominación que el capitalismo impone sobre la naturaleza y los cuerpos, aunque me interesa especialmente de la propuesta de Dubon la idea de sustituir el concepto de revolución que ella tiene por el concepto de mutación, ¿no? Como esa idea de que transformar la realidad quizá no es, digamos, la vía más útil y la más práctica, sino que habría que refundarla en algún sentido. En América Latina, donde ese sistema ha operado históricamente como maquinaria de saqueo ambiental y humano, esa conciencia, ¿no?, la que anticipo yo en Dubon, se articula de forma cada vez más evidente con las tradiciones de pensamiento decolonial y feminista, evidentemente, que interrogan cómo el capital organiza la vida y la muerte en los territorios del sur global. El punto de partida de esta comunicación se inscribe en una investigación anterior que dediqué, muy breve, a las narrativas de la selva, espacio privilegiado de la imaginación ecológica latinoamericana. Sin embargo, las escrituras contemporáneas me parece que expanden ese imaginario, en tanto que la crítica al extractivismo ya no se limita al espacio selvático ni a la oposición naturaleza-civilización desde la que se ha leído buena parte de la tradición literaria latinoamericana, sino que se desplaza hacia territorios rurales, telúricos y fronterizos, incluso urbanos, ¿no?, como en la novela de Viamela que ha comentado Bernardita, donde la vida no humana adquiere una agencia propia. Ese desplazamiento me parece que es bastante visible en muchas autoras,
y que sugiere que la pregunta por la ecología narrativa latinoamericana atraviesa hoy toda la cartografía del continente. En el marco más amplio de los marxismos ecológicos, que comprenden desde las reflexiones de Foster Bellamy hasta Jason Moore, que hay una discusión evidentemente larguísima en la que yo no voy a ahondar, hasta las corrientes del ecofeminismo materialista, estas narrativas abordan el deterioro ambiental no como una crisis externa, sino como una fractura interna del sistema, de nuevo capitalista. Lo voy a leer en diálogo con la propuesta metodológica de la filósofa argentina Paula Fleissner, quien concibe una estética, ella llama como estética materialista poshumana, que no lo especifica, pero que evidentemente es feminista, como vía para repensar la relación entre materia, cuerpo y lenguaje. En este trabajo parte de la idea de que la literatura contemporánea latinoamericana ensaya nuevas formas de pensar lo viviente desde la inmanencia de lo terrestre. Lo nuevo, entonces, ¿no?, en comparación con las narrativas anteriores, que podríamos considerar como ecológicas desde un punto, es la apropiación, me parece, esta sería como una hipótesis, por parte de un grupo de escritoras de las premisas ecosociales ya presentes en la tradición anterior, pero una transformación estética y política a través de lo corporal, lo afectivo y lo terrestre. Empiezo hablando un poco de los imaginarios no antropocéntricos de la selva. Aquí me voy a tener que saltar un poco rápido, pero bueno. En la definición clásica del regionalismo latinoamericano, he vuelto muy atrás, como la que ofrece, por ejemplo, José Miguel Oviedo, el núcleo del movimiento se sitúa en el enfrentamiento del hombre, con mayúscula, con un medio físico indómito y fascinante, la naturaleza, como fuerza hostil que pone a prueba su voluntad y su moral. Esa narrativa, heredera del romanticismo europeo, transformó la selva en escenario moral y simbólico, un espacio donde la naturaleza, por supuesto siempre asimilada a lo femenino, devoradora y redentora, era objeto de conquista y de dominio. Obras como La Vorágine, Canaima, ¿no?, son evidentemente modelos de esta forma literaria hegemónica en un punto de la tradición, ¿no? Consolidaron este imaginario al convertir la selva en alegoría de lo irracional y lo peligroso, mientras que, bueno, como ha señalado María Elena Rueda en un artículo, situaban sus tramas en el contexto histórico de la explotación gauchera, legitimando así una ética del sacrificio masculino y una poética de la violencia civilizadora, ¿no?, aunque, bueno, evidentemente la confrontan y la discuten desde diferentes perspectivas. Voy a abrir ahora una cita de Paula Fleissner. Desde el siglo pasado, el concepto de hombre, que ordenó la perspectiva filosófica de la modernidad, está partiendo como un rostro que se dibuja en la arena cuando sube la marea, ¿no? Dice Fleissner, citando el pasaje de Las palabras y las cosas de Foucault, y añade la filósofa, y con él se desvanece su mundo como conjunto de fenómenos, la naturaleza a veces salvaje, a veces frágil, siempre explotable. Y por tanto, fin de cita, por tanto, añado yo la vigencia de este modelo literario, ¿no?, y de toda la literatura que sigue dicha articulación. En la disputa constante por los modos de narrar y por el punto de vista en la que el feminismo materialista tiene un rol protagónico, como Ana Gallego ha estudiado constantemente en relación con conceptos como el decano, tradición, vanguardia y ahora como Cabezón Cámara. La literatura latinoamericana contemporánea encuentra un espacio fértil para repensar la relación entre cuerpo, territorio y lenguaje. Desde esta perspectiva, narrar implica también reconfigurar los regímenes de lo sensible y desafiar los límites de lo humano. Las escritoras del siglo XXI no solo disputan la autoridad del relato patriarcal, sino que elaboran formas narrativas capaces de incorporar lo afectivo, lo material y lo más que humano como dimensiones inseparables de la experiencia. De ahí que el ecofeminismo materialista me parece que sería un enfoque bastante productivo, ¿no?, para leer la renovación estética del presente, visible tanto en proyectos colectivos como La Vorágine Dormida, que desgraciadamente no me va a dar tiempo a detenerme mucho en esto, pero que es un proyecto que os invito a que conozcáis, una especie como de, no es una relectura, pero bueno, una actualización de La Vorágine original con motivo del centenario de su publicación, que un grupo de autoras colombianas han publicado muy recientemente, ¿no?, como en novelas que amplían la imaginación material e histórica e insolublemente ecológica de la región, entre ellas pues Las niñas del Naranjal, de Gabriela Cabezón Cámara, que trabaja en otro trabajo, o El cielo de la selva, de Laine Villanueva, donde lo vegetal, lo animal y lo humano se entrelazan en una misma red de interdependencia narrativa y política, ¿no? También tiene que ver con una concepción del territorio que se viene trabajando muy actualmente desde los feminismos latinoamericanos, etc.
La segunda parte, de la selva a la tierra, hacia una poética feminista de lo terrestre, ¿no? Sería como la ampliación que yo veo de pasar de la novela de la selva y de todas estas características a un corpus bastante más amplio. En el ámbito de la crítica en español, Francisca Noverol, en un trabajo de 2020, recurre precisamente a un hashtag de Cristina Rivera Garza, que lanzó en Twitter cuando todavía era Twitter, en 2012, y que se llamaba el hashtag Escrituras contra el poder, para aludir a una serie de escrituras subversivas, en los términos de Noverol, cuya potencia de subversión reside justamente en la exposición del fracaso de las políticas neoliberales en los momentos de mayor crisis del capitalismo de nuestro siglo, 2001 en Argentina, 2008 en España, etc. Desde un uso del lenguaje que podríamos llamar contrahegemónico, y entre las que destaca La filial de Matías Celedón, Los restos de Bettina Keisman o Lectura fácil de Cristina Morales, porque Noverol incluye la literatura española junto con la latinoamericana. En ese sentido, independientemente del tratamiento de problemáticas ecosociales, aunque de la distopía, que parece ser el género favorito para ello, Keisman lo hace, para la crítica, las autoras destacadas escriben contra el capital obsceno, ¿no? Y este es el título que ella le da a este artículo. La misma crítica ha publicado este mismo año otro trabajo en el que recoge el giro planetario de la Tierra con minúscula a la Tierra con mayúscula y la imperante mirada geológica, haciendo referencia a otra obra de Cristina Rivera Garza, Escritura geológica, que desde mi punto de vista ha marcado un camino crítico cada vez con más adherencia de la literatura producida en el contexto del antropoceno. Las obras que aquí se incluyen en este trabajo último de Francisca Noverol ya son posteriores a las que analizan en el anterior trabajo, y ahora las caracteriza a través de tres rasgos fundamentales. Las cito ahora: la reivindicación de las huellas materiales frente a estas totalizaciones, la asunción del tiempo en eones y la aniquilación de las subjetividades egotistas. Aunque Noverol no extiende su lectura en esa dirección, muchas de las novelas de la Tierra, con minúscula y con mayúscula, porque no estoy tan de acuerdo con la distinción, pero bueno, comparten los rasgos que identificaban en la narrativa selvática contemporánea, ¿no? La agencia de lo no humano, la crítica ecofeminista al extractivismo y la atención a las materialidades del territorio. Novelas como Distancia del rescate, ya muy analizada, de Schweblin, El monte de la furia, que acaba de ganar el premio Sostenere de la Cruz, libros de relatos como Nuestro mundo muerto, de Colanzi, o Uno prepara tu isla, de Katia Adawi, confirman que esta sensibilidad ecofeminista y materialista atraviesa diferentes geografías narrativas del continente y configura un corpus en expansión. En este marco se escribe Terrestre, la última novela de Cristina Rivera Garza, no sé si es una novela, a ver, bueno, vamos a llamarla así por ahora, que con una suerte de realización perfecta del enfoque que señala Francisca Noverol, ¿no? Esa mirada planetaria y ese enfoque, mirada geológica también, puede leerse desde el marco que propongo, en tanto que integra trabajo, territorio y lenguaje en una misma trama de interdependencia. En esta obra explora simultáneamente las posibilidades que las distintas relaciones con la Tierra, en minúscula me parece, y también con la Tierra mayúscula, y las diversas voces narrativas, ambas en la narración siempre en movimiento, ofrecen para cuestionar el pasado, construir el presente y asegurar un futuro. Si bien, tanto en escritura geológica como en libros anteriores, como Autobiografía del algodón, la autora ha atendido ya a la materialidad del mundo y a los discursos que lo configuran cultural, literaria y mediáticamente, en esta suerte de relato de viajes polifónicos que conforma el volumen mencionado, la implicación del trabajo desde una perspectiva, yo he puesto aquí marxistas y clásicas, bueno, perdón, y el entorno natural en el que este se desarrolla resulta, además de central, claramente significativa, ¿no? En el sentido de generadora de significado. En cada uno de los relatos está trabajando de esta forma muy diversa, siempre modeladas por un movimiento constante, por fronteras que se desplazan y un nomadismo casi constitutivo de un mundo inevitablemente inestable. Las protagonistas son dos chicas que huyen de la Ciudad de México, por ejemplo, en un periplo casi adolescente, un par de muchachas garzas que están ahí a medio camino entre una cosa y la otra, que viajan sin rumbo fijo, a los operarios de una planta de procesamiento de Hollywood, o Hollywood, no sé cómo se pronuncia, un pescado. En la península de Kenai son algunos de los anudamientos desde los que Rivera Garza hace invisible lo que denomina el oikeios. Ahora, la relación creativa, generativa y multicapa entre las especies y el medio. En Terrestre, esa red de interdependencia no funciona como un trasfondo natural, sino como un tejido dinámico en el que los cuerpos humanos y no humanos coproducen el sentido mismo de lo viviente y de lo común.
Me iba a centrar precisamente en la última historia, la de la fábrica de los trabajadores, que se llama Todo se está decidiendo, ¿no? Porque me parece que es la que más patente se muestra cómo la geografía histórica del capitalismo, esto me cita de Moore directamente, pasada y presente, se sustentan en configuraciones específicas de la humanidad en la naturaleza. Todo esto está como unido por guión. Desde el comienzo del relato se describe la llegada de una narradora, que es la narradora no de nuestro relato, sino de un diario de viaje a través del que se narra el relato que nosotros sí estamos leyendo, la estructura a Ninilchik, y hace referencia al entorno natural con una atención minuciosa al olor del pescado, la humedad del aire, del aire, el movimiento del mar y la niebla que confunde los límites entre tierra y agua. Incluso esta descripción, ¿no?, ya se hace desde una perspectiva que le otorga cierta agencia, ¿no?, como puede observarse en la oración, el paisaje lo asalta por las ventanillas, ¿no?, como si fuera un personaje más, que se conjuga ya con la descripción de la principal actividad laboral del lugar. Cito directamente de la novela, las plantas procesadoras de pescado. Tras una primera parte dedicada más bien a la descripción del territorio, en la que se instalan los protagonistas y las condiciones de vida iniciales que él mismo ofrece, tanto a la naturaleza como a ellos mismos. Voy a hablar de naturaleza por operatividad, pero hay toda una corriente crítica de por naturaleza y de repensar también este concepto en la que no me da tiempo de... La segunda parte del relato, o sea, trae esta primera parte más dedicada a esa descripción, la segunda parte del relato se titula directamente Operario y se dedica por completo a la descripción del trabajo en la fábrica. Voy a citar aquí algunas cosas. Las jornadas de trabajo en la planta procesadora iniciaban en la madrugada y terminaban también en la madrugada. Un grupo exiguo de trabajadores se iba a dormir, mientras que otro más numeroso se aprestaba a iniciar turnos de 12 o 16 o 24 horas seguidas. Y sigue la descripción. Sin embargo, estas descripciones van desde las condiciones laborales como tal, ¿no?, como en la cita que he leído, a la implicación vida, trabajo, materia, que culmina con la concepción de la fábrica como cito literalmente, como un útero, en referencia a, cito otra vez a Rivera Garza de la novela, a los pasillos encharcados de un planeta todavía por nacer, ¿no?, por la humedad que hay en el ambiente de la fábrica. Aquí habría otra lectura desde el hidrofeminismo súper chula, pero obviamente no me da. Se destaca la mezcla de lo orgánico y lo técnico, ¿no?, el hielo, los guantes de goma, la carne del pez, todo esto se describe muy minuciosamente en la novela, la humedad condensada sobre las máquinas, tornando el acto de procesar el Hollywood en una forma de escritura material. Hay otro fragmento en el que se describe como esa acción más tal, dice Cristina de Garza: eviscerar o destripar, da lo mismo, abrir el vientre, sacar las entrañas, matar, me corrijo, volver a matar de nueva cuenta, matar lo que ya está muerto frente a ti, finecita. La relación de la que habla Moore entre la especie y el medio se da también en el exterior de la fábrica, no solo dentro, donde la naturaleza, digamos, sí está viva, ¿no? El volcán que hay alrededor, o sea, en las inmediaciones, respira y se entreteje con la respiración de las almejas, cuya presencia subterránea se siente bajo la arena de la playa, las águilas gritan y los osos atacan a los habitantes. No obstante, lo que resulta más interesante para mi perspectiva es cómo hacia el final del relato, comprendido en el cuaderno que nos está leyendo la narradora, los trabajadores de la planta se disuelven en el producto que en ella se trabaja, ¿no?, en el material que lo envuelve. Hay toda una mención, que ya no voy a hacer, al plástico, al caucho del que están hechos los trajes que ellos llevan, a cómo también, digamos, los matan metafóricamente a los trajes cuando los tratan de desinfectar, etcétera. Me parece como que se difumina bastante la frontera entre la narración anterior de cómo tratan al pescado con la narración de cómo tratan a los trabajadores y a los productos que se utilizan. Bueno, es que me he saltado evidentemente una cita larguísima que no voy a leer. La mención del caucho, el material del que están hechos los trajes, la referencia a los árboles, a los bosques, afuera de las fábricas, pero intrínsecamente vinculado a ella y a sus trabajadores y a sus trabajadoras a través del territorio compartido y de los cuerpos que en él se entrelazan, restituye en el relato que nos ocupa una continuidad vital que desborda las fronteras del texto y cuyo alcance podemos extender evidentemente hacia todo el libro, aunque me centro solo en una parte. La materia, ya sea vegetal, animal o humana, se revela aquí como un agente de memoria y resistencia capaz de conectar la vida de quien escribió el diario que la narradora lee
con la suya propia, con la de la narradora, ¿no? En un mismo gesto de reconocimiento y de cuidado que se entiende que pasa la frontera del tiempo. Y es que me tendría que haber tenido mucho más con el análisis, digamos, del texto, pero bueno, espero que no se haya entendido. En este sentido, en la obra de Rivera Garza, subjetividades femeninas, trabajadoras y más que humanas se constituyen como sujetos de enunciación en continuidad con el texto de las autoras que reescriben la selva en nuestro tiempo. Al pensar la vida de la tierra, convierten el territorio en un espacio de acción, memoria, formado desde mi punto de vista de potencia feminista en el sentido de me hago todo el término. Concluyo ya. Las obras tratadas concuerdan con la vuelta al materialismo que propone la filósofa argentina Fleissner en sus prolegómenos para una cosmoestética humana materialista futura. Una vuelta consciente de que, cito a Fleissner, ese otro mundo que tenemos que hacer existir ahora es este mismo mundo, la Tierra, que deberíamos aprender a mirar desde cerca. Desde esta perspectiva, las escrituras latinoamericanas contemporáneas no solo tematizan la crisis ecológica, sino que piensan con la Tierra, en la Tierra, desde la Tierra, pero sin perder su situación en ella, el sur. Si las escrituras contemporáneas de la selva desmontan el imaginario patriarcal y heroico de siglos anteriores, Terrestre de Rivera Garza lleva este gesto a su culminación, convierte la materia misma, el caucho, el agua, el trabajo, los restos, en el centro de una escritura que reconoce lo no humano una fuerza política efectiva. El mundo en sus páginas ha comenzado a mutar, ¿no? Pero este gesto, que toma diferentes formas, ¿no? Y se puede discutir después, excede la obra de Rivera Garza, me parece, configurando una colectividad que se articula en torno al ecofeminismo materialista desde el que me parece que se podría leer. Fleissner acepta la concepción de Latour de su texto, lo terrestre, como un nuevo actor político, pero la amplía al ámbito del estético, recordándonos que imaginar otros mundos posibles pasa también por imaginar otras formas de percepción y de narración. La obra aquí, más o menos estudiada muy brevemente, participa, me parece, este giro, hace visible un presente en el que escribir implica cuidar y cuidar implica reconocer la materialidad compartida de toda vida. Y en este sentido, esto es una incorporación evidentemente de último momento, parecen advertirnos, como tenía ayer en esa ayer, que, la cito a ella, descuidar el cuidado conlleva perder de vista lo que nos perpetúa y el marxismo no puede permitirse eso. Fin de cita y fin de mi momento. Y ahora tenemos un espacio más o menos breve, pero que creo que es útil para intervenciones en relación con las comunicaciones de la mesa. José. Yo tenía una cuestión para las dos primeras intervenciones y también ahora me surgió justo al final una para Marta. Voy a tratar de ser breve. La primera es una pregunta a la profesora Llano. ¿Por qué se llama la compañía? No define la compañía. Me ha venido la compañía del primer alien, el octavo pasajero, que aparece todo el rato como la compañía. Es verdad que en los controles de la nave Nostromo se ve el nombre de la compañía, pero nunca está la segunda película. La novela de la película Alien, el octavo pasajero, la grande metáfora de la relación. Sí. Sí. Me ha hecho la de la compañía en mayúscula porque es como... Igual es una bobada, pero sí. ¿Hay en la novela una referencia específica por qué se llama solo la compañía o se llama la compañía sin nombre? Es una compañía sin nombre. Sí, es que yo creo que dentro de la narrativa del TIT, eso es... también siempre aparecen ese tipo de categorías. Que son gigantes en el fondo y que metaforizan todo lo que puedan implicar esas formas de poder que son anónimas. Y creo, sí, esa sería, pero no aparece, no, nada, nunca. No, y aparecen corporaciones también vinculadas a esa compañía que es como una especie de paraguas que las involucra, ¿no? Es como un gran consorcio, pero la compañía es como lo que estaría en el vértice de esa pirámide, invisibilizada. ¿Y está claro cuáles son los negocios de la compañía? ¿O hay varios negocios? Es que la compañía tiene todo. Claro, se parece mucho a la de Alien. Sí, absolutamente. Es que yo creo que estamos un poco ahí.
Yo te iba a preguntar justo por eso también, pero porque es que es muy relacionado, porque la compañía en la literatura latinoamericana suena a Amparo Dávila, a Verónica Berber, no sé si tiene, porque hay más obras de literatura latinoamericana que tienen ese personaje de la compañía y que se están estudiando mucho ahora, no sé si tiene algo que ver o si es casualidad o... O sea, no tengo ni idea. Claro, no sé, habría que preguntarle quizás a Diabela, sí, pero probablemente hay relación en este tipo de mundo en el que vivimos actualmente. Bueno, profesor Blanco, le quería comentar porque cuando se refirió al sujeto trans y a la posición ambivalente entre alguien que se cualifica a través de una activación excesiva de la feminidad y a la vez es un sujeto que está en una relación de explotación, esa situación de ambivalencia, es algo que me encontré mucho. Y yo algo que me he encontrado mucho, esa doble posición, en el estudio de los trabajadores sobre todo las trabajadoras, cuya cualificación, pero también los trabajadores, depende de la incorporación de marca de decisión corporal. Ahí hay una solución posible, que es, bueno, a mí se me ocurre una solución posible para explicar la ambivalencia, la doble posición entre alguien que actualiza una norma de excelencia que proceden, digamos, del discurso hegemónico. Un ejemplo muy bueno, las peluqueras. Las peluqueras son clase trabajadora, pero que, sin embargo, distribuyen un capital cultural vinculado al cuerpo que las sitúan en posición de privilegio respecto a muchas de sus clientas, pueden ser profesoras de universidad, etc. Hay una etnografía sobre las peluqueras extraordinaria de una investigadora americana. Ahí quizá una solución posible es recurrir a la idea de capital variable. Son personas que actualizan un capital variable, y el capital variable, explicaba Marx, es el modo en que se ve la cualificación de los agentes para el empresario. Capital variable, pero dado que el capital variable hay un cuerpo cantidad vulnerable. O sea, capital variable es el modo en que aquel que actualiza el beneficio lee la cualificación del trabajador, pero el trabajador no es un capitalista, que es un error que muchas veces se comete. El trabajador es un cuerpo que intenta incorporar marcas de distinción que lo hagan visible en el mercado. Pero en la subjetividad del trabajador vemos alternar las dos cosas. Por un lado, soy cuerpo que incorpora una excelencia, por otro lado, soy un cuerpo explotado y un cuerpo vulnerable, un cuerpo que está a merced de cualquier barbaridad que me suceda. Esa es la solución que a mí me pareció en un momento dado más interesante. Porque rompe con la idea de que todos esos trabajadores son pequeños capitalistas o funcionan como pequeños capitalistas. Es una idea muy del capital humano que en una mala lectura de Bourdieu mucha gente actualiza. La idea de que esa gente tiene un capital cultural como si el capital cultural fuera lo mismo cuando era un catedrático de universidad o una persona que está peinando a otra persona y sale de una revista de moda para ver cómo hay que peinarla. No es nada lo mismo. Entonces, bueno, esa sería la cuestión. Sí, interesante. Lo que pasa es que el comentario sobre el doble vínculo en la relación transaccional entre el cliente y en este caso la trabajadora sexual, apuntaba a la capacidad que tiene el trabajador sexual de ejercer agencia sobre la fantasía del cliente. Esa era una perspectiva. La segunda era que evidentemente yo puedo pensar que son autoempresarios o mini empresarios, pero fíjate que la mayoría, claro, pero dentro de la reflexión que hay sobre, ¿no?, el tema del ejercicio de la prostitución en sujetos trans, cuando se hace trabajo etnográfico, una de las grandes razones para ese trabajo, además de no conseguir otros trabajos y ser el único disponible, es la remesa. Es decir, la persona que no está produciendo capital para sí mismo, sino que está produciendo un capital desplazado que tiene que ver con la familia que se ha quedado, ¿no?, en el país que corresponde. Y es muy particular en el caso de estos relatos, porque la mayoría de las latinas que están
mencionadas en los dos textos, ¿no? Son latinas centroamericanas, ¿no? Con índices de contribución al Producto Nacional muy altos, lo que resulta también paradójico, ¿no? Respecto de un tipo de trabajo que cuando lo moralizamos, ¿no? Lo colocamos en otro lugar. Yo creo que tiene que ver más bien con una mirada distinta que introduce la subjetividad en la relación contractual y el tipo de lazo que se construye, porque a mí lo que me interesaba marcar era la diferencia de capitales individuales, es decir, la clase, en este caso a lo que tú te referías como capital simbólico, ¿no? Hace que yo gestione ese cuerpo trans de diversas maneras. Entonces, esto que es un capítulo que analiza distintas novelas, tiene como contrafuerte, como contrapunto, una novela que se llama Inacabada, que es justamente la de una mujer trans de la clase alta chilena que construye un viaje con todas las expectativas de clase de lo que implica volver al seno familiar después de haber estado descarriada. Y esta vuelta a la familia se hace a través de la relegitimación como hija frente a una madre que ha perdido un hijo. Y este sujeto trans, ¿no? Que no se dedica a la prostitución, se dedica a la academia. Y decide empezar a trabajar un significante muy particular, que son obras de arte que no fueron finalizadas, que están en proceso. Y tiene una teoría en esta novelita, se llama Inacabada, sobre esa condición. Entonces, es un tipo de trabajo desde el eje de la clase, que es completamente diferente al tipo de subjetivación que va a hacer esta trabajadora o la otra trabajadora, que no es lo mismo transexual que trans, ¿no? Alguien que ha completado el proceso de hormonación, que ha sido quirúrgicamente dotado de las características físicas del cuerpo anhelado, pero que implican un menos en el ejercicio del trabajo, porque tu pool de opciones, ¿no? A la peluquera a la que tú te refieres, ¿cierto? No incluye ciertas fantasías, por lo tanto va a generar menos capital, va a ser menos competitiva, pero va a pertenecer, de todas maneras, va a seguir perteneciendo a esa misma comunidad. Y lo que no sé si se entendió claramente, porque lo nombré muy someramente, era que este mismo cuerpo que sirve para trabajar, ¿no? Y que genera esta feminidad, es también una defensa, no solamente es tu material de trabajo. Una peluquera no necesariamente va a producir un cuerpo femenino para defenderse en la calle de no ser reconocida como una mujer. Es exactamente lo contrario en el estereotipo que tenemos sobre las peluqueras, además, que es la labor a la que se lleva normalmente a la mujer que se prostituye o al hombre que se prostituye en los procesos de regulación. Los planes de trabajo mínimo en Chile, por ejemplo, contemplaban que las trabajadoras sexuales en realidad tenían que ser peluqueras. Me parece muy interesante que tú nombres eso como posibilidad. Claro, porque esa era la entrada. Pero yo me refería a este otro efecto, que era el tema que permitía este cuerpo femenino o esta feminización también defenderte en el espacio público. No solamente era tu capital en la transacción. Está muy bien, la noto. Sí, doctor. Sí, tengo para la mesa. Una reflexión. Sí, se evidencia una vez más que todos sabemos que no hay un ejercicio, es decir, que la literatura llega más allá de lo que muchas veces podemos conceptualizar en de nuestras propias reflexiones filosóficas. El relato, y no solo en literatura, sino desde muchos siglos atrás, por otras vidas, ¿no? Insisto en lo que planteaba Fernando al principio, esa difícil situación de personas trans o transexuales, como ha sido la referencia básica, digamos que buscan reconocimiento, al hilo también de la entrevista Naranda, pero claro, un reconocimiento que en la medida que se consigue implica también, vamos a decirlo así, una integración de quienes están fuera de la normalidad y pagan un peaje muchas veces inconsciente hasta que pueda hacerse consciente para integrarse en esa normalidad.
peaje que, visto desde las intenciones iniciales, no tiene un sentido ya emancipatorio, sino, en fin, de intervención y resolver la propia vida, como sea, ¿no? Y a partir de aquí, eso es una reflexión, puede ser impertinente, pero espero que, porque como estamos bajo la sombra de Marx, que es muy alargada, pues entonces yo me iba acordando de la cuestión judía, de Marx, respondiendo a Bruno Bauer. Y el planteamiento de Marx es la emancipación de los judíos no pasa meramente por reconocer a los judíos en su idiosincrasia exclusiva, sino que los judíos se verán emancipados en tanto que todos se verán emancipados y ponen acento en el papel de la clase obrera, en aquel escrito y eso no estaba tan presente, ¿no? ¿Qué ocurre? Marx en parte lleva razón, digo en parte, pero la historia no da toda la razón, porque ni los sectores que están por la emancipación están libres de todo prejuicio, ni las minorías ávidas de reconocimiento están todos por la emancipación de otro sector, digamos, políticamente activo, con lo cual la cuestión es bastante complicada. Eso se reproduce una y otra vez, recogiendo la expresión de Raciel, por ejemplo, por la parte sin parte. En este caso, ciertas minorías están en la parte sin parte, como a gran escala en la inmigración, o como son los sectores de los barrios que el Club Bernardini lo ha mencionado, como he dicho más tarde. Sí, nos despojamos. Eso nos sitúa en una posición que requiere un trabajo de largo recorrido, que yo diría de buenas dosis de clarividencia por todas las partes, porque los elementos de mediatización para el mismo entendimiento hacen muy difícil la mediación, ya que hemos hablado tanto de dialéctica, ¿no? Y eso, en fin, para no alargarme más, ya que hemos hablado de los trans, personajes, figuras trans dedicadas a la prostitución, pues se concreta en cosas tales como el debate político sobre la abolición de la prostitución, por ejemplo, donde además hay política y socialmente, incluso por los protagonistas más fuertes de un lado y otro, incluso sectores de izquierda, los sectores feministas muy divididos al respecto, una incapacidad de entenderse al respecto que es desastrosa. Porque, digamos, la presión de lo políticamente correcto, por ejemplo, hace que no se puedan entender elementos que van en otro registro, tanto por un lado como otro, simbólicos, semióticos, de aspiraciones, de imaginario, etcétera, ¿no? Bueno, afortunadamente la literatura lo pone sobre la mesa y vosotros lo traéis. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Así que las conversaciones seguirán después en ambientes más informales.